Era una noche de diciembre en la estación de Atocha, en Madrid. La lluvia golpeaba los cristales de la gran cúpula tropical, cuando una mujer en abrigo de cachemira se arrodilló frente a un niño de unos 7 años que lloraba sentado en el suelo frío del andén, con una mochila raída y un papel arrugado en la mano. La mujer se llamaba Carmen Villanueva, tenía 51 años, era la fundadora de una de las cadenas de supermercados más grandes de España, con una fortuna personal de 700 millones de euros, y en ese momento debería haber estado en un avión privado rumbo a Londres, donde la esperaba una negociación de 100 millones. Pero algo en ese niño la detuvo. Quizás el hecho de que llevaba una camiseta del Atlético de Madrid, el mismo equipo que su hijo había adorado. Su hijo Daniel, que había desaparecido hace 12 años durante unas vacaciones en Málaga y nunca fue encontrado. Y cuando Carmen miró los ojos de ese niño, verdes con motas doradas, exactamente como los de Daniel, exactamente como los suyos propios, sintió que el mundo dejaba de girar, porque ese niño no era un desconocido, era su nieto, el hijo del hijo que nunca dejó de buscar, y el papel que sostenía era una carta de Daniel, escrita días antes de morir, explicando dónde había estado todos esos años y por qué nunca pudo volver a casa. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La estación de Madrid Atocha era un auténtico hervidero de gente aquella fría y lluviosa noche de diciembre. Miles y miles de viajeros apresurados que corrían desesperadamente para alcanzar los últimos trenes de largo recorrido y cercanías del día. Familias enteras con niños cansados y maletas enormes que regresaban a sus hogares después de pasar los puentes festivos, con parientes en otras ciudades, ejecutivos trajeados y con maletines de cuero que volvían agotados de interminables reuniones de negocios en Barcelona o Sevilla, todos moviéndose con la prisa frenética y característica de una gran capital europea que nunca duerme ni descansa, todos demasiado ocupados y absortos en sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias urgencias, para detenerse a notar a un niño pequeño y desaliñado, sentado completamente solo en el frío suelo de baldosas, junto a una de las grandes columnas de hierro forjado que sostenían la estructura del edificio. Carmen Villanueva caminaba con paso firme y decidido por el espacioso y bullicioso vestíbulo principal de la estación, sus elegantísimos tacones, Manolo Blahnik de piel de serpiente, resonando sobre el brillante suelo de mármol pulido, con el ritmo seguro y constante de una mujer absolutamente acostumbrada a que el mundo entero se apartara respetuosamente de su camino para dejarla pasar sin obstáculos. A sus 51 años recién cumplidos, Carmen Villanueva era la viva imagen y el símbolo perfecto del éxito empresarial español en femenino, una mujer extraordinaria que había construido un imperio comercial impresionante prácticamente desde la nada, partiendo de cero y sin ayuda de nadie, que había logrado convertir una pequeña y modesta tienda de ultramarinos, heredada de sus humildes padres, en el barrio obrero de Vallecas, en una próspera cadena de 200 supermercados modernos y bien surtidos, repartidos estratégicamente por toda España y Portugal, generando miles de puestos de trabajo y facturando cientos de millones de euros cada año. Los periódicos económicos más prestigiosos del país la llamaban con admiración la reina del retail ibérico y la emperatriz de los supermercados. Las revistas especializadas en negocios y finanzas analizaban detalladamente sus audaces estrategias comerciales como casos de estudio obligatorio en las mejores escuelas de negocios de Europa y América. Los políticos buscaban su apoyo y los competidores temían su instinto implacable para los negocios. Pero detrás de toda esa fachada de poder y éxito, Carmen Villanueva cargaba con un dolor que ninguna cantidad de dinero podía curar. 12 años atrás, durante unas vacaciones familiares en Marbella, su hijo Daniel había desaparecido sin dejar rastro. Tenía 17 años, era un chico alegre y deportista, que soñaba con ser arquitecto, y una noche simplemente no volvió al hotel. La policía buscó durante meses. Los detectives privados que Carmen contrató rastrearon cada pista durante años, pero Daniel nunca apareció, ni vivo ni muerto.
Simplemente se había desvanecido, como si la tierra se lo hubiera tragado. Carmen nunca se recuperó de esa pérdida. Su matrimonio no sobrevivió al dolor. Su marido la culpaba por haber insistido en esas vacaciones. Ella se culpaba a sí misma por no haber vigilado mejor a su hijo. Se divorciaron 3 años después de la desaparición, y desde entonces Carmen había vivido sola, volcando todo su dolor y su energía en el trabajo, construyendo un imperio como forma de no pensar en el hijo que había perdido. Aquella noche de diciembre, iba camino a su jet privado, que la esperaba en el aeropuerto de Barajas para llevarla a Londres, cuando decidió cruzar la estación de Atocha para evitar el tráfico navideño. Fue una decisión impulsiva, un pequeño desvío que cambiaría su vida para siempre, porque en el andén número 7, sentado en el suelo frío junto a una columna de hierro, había un niño que lloraba solo. El niño se llamaba Miguel. Tenía 7 años recién cumplidos hacía apenas 2 semanas, en la más absoluta soledad, y cuando alzó lentamente la vista para mirar con curiosidad temerosa a la mujer elegante y sofisticada que se había arrodillado inesperadamente frente a él, ensuciando sin dudarlo su carísimo abrigo de cachemira, Carmen sintió que el corazón se le detenía bruscamente en el pecho y que el mundo dejaba de girar a su alrededor. Ojos verdes, con motas doradas brillantes, salpicadas alrededor del iris, exactamente iguales a los de Daniel, su hijo desaparecido, exactamente idénticos a los suyos propios, que la miraban cada mañana desde el espejo del baño. Una característica genética tan extraordinariamente rara y distintiva que en toda su larga vida, Carmen solo había conocido personalmente a 2 personas en el mundo entero con esos ojos tan particulares y únicos, ella misma y su hijo Daniel, que había desaparecido sin dejar rastro hacía ya 12 interminables años. Con las manos visiblemente temblando de emoción y nerviosismo, Carmen le preguntó al niño con voz suave cómo se llamaba, dónde estaban sus padres o tutores, por qué se encontraba completamente solo y desprotegido en una estación de tren tan grande y peligrosa a las 10 de la noche de un día laborable. Y Miguel, después de estudiarla detenidamente durante largos segundos, con la desconfianza instintiva de un animal herido que ha aprendido a temer a todos los seres humanos, comenzó finalmente a hablar con voz entrecortada. No tenía padres, dijo con tristeza. Bueno, técnicamente había tenido un padre que lo quería mucho y que cuidaba de él, pero su padre había muerto hace exactamente 1 semana en un hospital de Asturias. Se llamaba Daniel Villanueva Moreno. Carmen tuvo que agarrarse con fuerza a la fría columna de hierro que tenía al lado para no caerse desplomada al suelo. El mundo bullicioso a su alrededor desapareció por completo en un instante. Los sonidos de la estación se convirtieron en un zumbido lejano e incomprensible, y todo lo que podía ver y procesar eran esos ojos verdes con motas doradas que la miraban fijamente con una mezcla de miedo infantil y esperanza desesperada. Miguel le contó que su padre siempre le había hablado de su abuela Carmen, una mujer muy rica y muy poderosa que vivía en Madrid, una mujer a la que él había querido volver a ver pero nunca había podido. Le había enseñado fotos de ella, fotos recortadas de periódicos y revistas económicas, y le había hecho prometer que si algo le pasaba, Miguel buscaría a esa mujer y le entregaría una carta. Con dedos temblorosos el niño sacó de su mochila un sobre arrugado y manchado de lo que parecían lágrimas secas. En el sobre, escrito con una letra que Carmen reconoció inmediatamente porque la había visto en 1000 cuadernos escolares y 1000 tarjetas de cumpleaños, estaba su nombre: Carmen Villanueva, mi madre. Carmen abrió el sobre y comenzó a leer, y cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en su corazón mientras finalmente descubría qué había pasado con su hijo hace 12 años. La extensa carta manuscrita de Daniel, escrita con letra temblorosa en hojas de papel de hospital durante sus últimos días de vida, contaba una historia tan terrible, tan impactante y tan dolorosamente reveladora que Carmen nunca habría podido imaginar ni en sus peores y más oscuras pesadillas nocturnas. Aquella fatídica noche en Marbella de hacía exactamente 12 años, Daniel no había desaparecido voluntariamente, siguiendo algún impulso adolescente,
ni había sido secuestrado violentamente por extraños o criminales desconocidos, como la policía siempre había sospechado. La verdad era mucho más siniestra, mucho más cercana y mucho más devastadora. Había huido. Había huido aterrorizado de su propia casa y de su propia familia, porque había descubierto accidentalmente algo que nunca debería haber descubierto, un secreto terrible que involucraba directamente a su propio padre, el hombre que supuestamente debía protegerlo. Ricardo Villanueva, el marido de Carmen durante 20 años de matrimonio aparentemente feliz, el empresario respetable que todos conocían y admiraban, el padre amoroso que había fingido ser durante toda la infancia de Daniel, no era en absoluto quien ella creía conocer tan bien. Durante más de una década entera, había estado sistemáticamente lavando enormes cantidades de dinero sucio para una peligrosa organización criminal internacional a través de las cuentas bancarias de la empresa familiar, utilizando cínicamente los supermercados como tapadera perfecta y fachada respetable para mover millones y millones de euros procedentes del narcotráfico y otras actividades ilegales sin levantar ninguna sospecha entre las autoridades. Daniel lo había descubierto todo por puro accidente una calurosa noche de agosto en la lujosa villa que tenían alquilada en Marbella, cuando entró inocentemente en la habitación privada de su padre buscando un simple cargador para su teléfono móvil que se había quedado sin batería, y encontró en el escritorio una serie de documentos confidenciales, contratos y extractos bancarios que definitivamente no debería haber visto y que revelaban la magnitud de la operación criminal. Ricardo se dio cuenta de que su hijo sabía demasiado, y esa misma noche le dio un ultimátum: o desaparecía para siempre y mantenía la boca cerrada, o algo malo le pasaría a Carmen. Daniel tenía 17 años y estaba aterrorizado. Amaba a su madre más que a nada en el mundo, y la idea de que pudiera hacerle daño por su culpa era insoportable. Así que hizo lo que su padre le ordenó: desapareció. Tomó el dinero que Ricardo le dio, se cambió el nombre y empezó una nueva vida en un pequeño pueblo de Asturias, tan lejos de Madrid y de Marbella como pudo. Durante 12 años vivió escondido, trabajando en una mina de carbón primero, luego en una carpintería, siempre mirando por encima del hombro, siempre temiendo que los hombres de Ricardo lo encontraran. Se casó con una mujer del pueblo, María, y tuvo un hijo, Miguel. Fue feliz, dentro de lo que la felicidad era posible para alguien que vivía con tanto miedo y tanta culpa. Pero hace 3 años, María murió de cáncer, y Daniel quedó solo con su hijo. Y hace un mes, los fantasmas del pasado finalmente lo alcanzaron. Un coche lo atropelló mientras caminaba por una carretera rural. El conductor se dio a la fuga y nunca fue encontrado. Daniel sobrevivió lo suficiente para llegar al hospital y escribir esa carta, para explicar todo lo que nunca había podido decir, para pedir perdón a la madre que había abandonado y para suplicarle que cuidara de su nieto. Murió 3 días después del accidente. Y Miguel, siguiendo las instrucciones que su padre le había dado, tomó un autobús a Madrid con los últimos ahorros que quedaban, buscó la estación de Atocha. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Porque su padre le había dicho que era el lugar más fácil de encontrar en la ciudad, y esperó, rezando para que la abuela que nunca había conocido apareciera por casualidad. Las horas intensas e interminables que siguieron al encuentro fortuito, pero providencial en la estación de Atocha, fueron un auténtico torbellino vertiginoso de emociones extremas, revelaciones impactantes y decisiones trascendentales que cambiarían múltiples vidas para siempre, y de manera irreversible. Carmen llevó cuidadosamente a Miguel a su impresionante casa, un ático de lujo de 400 metros cuadrados con vistas panorámicas en el exclusivo barrio de Salamanca, una de las zonas residenciales más caras y prestigiosas de todo Madrid. Y mientras el niño dormía profundamente en la cómoda habitación de invitados, completamente agotado y rendido, después de varios días de viaje en autobús y semanas enteras de trauma emocional acumulado, ella se quedó totalmente despierta durante toda la larga noche, sentada en el sofá del salón con la carta de Daniel entre las manos, leyendo y releyendo obsesivamente cada palabra, cada frase,
cada párrafo, procesando lentamente y con dolor la magnitud devastadora de todo lo que había descubierto. Ricardo Villanueva, su exmarido durante 20 años, el padre biológico de su único hijo, un criminal despiadado y sin escrúpulos, un auténtico monstruo con rostro humano que había obligado cobardemente a su propio hijo adolescente a desaparecer para siempre de sus vidas para proteger sus sucios negocios ilegales. Un hombre sin corazón que muy probablemente había ordenado fríamente el asesinato de Daniel hace apenas una semana, cuando descubrió de alguna manera que su hijo seguía vivo y escondido en un pequeño pueblo de Asturias. La rabia intensa que Carmen sintió aquella noche era algo completamente nuevo, algo que nunca había experimentado antes en toda su vida con esa intensidad, una furia fría y calculadora pero absolutamente implacable que quemaba en su interior como fuego helado, como hielo ardiente que consumía todo a su paso. Durante 12 años había llorado a su hijo, había buscado respuestas, había vivido con el tormento de no saber qué le había pasado, y durante todo ese tiempo Ricardo lo sabía y había dejado que ella sufriera, había fingido dolor y preocupación, había actuado como el padre destrozado mientras su hijo vivía escondido en Asturias, aterrorizado de que le hiciera daño a su madre. A las 6 de la mañana, Carmen hizo una llamada. No a la policía, todavía no. Primero llamó al mejor abogado penalista de España, un hombre que había defendido a ministros y empresarios en los casos más complicados del país. Le contó todo. Le envió copias de la carta de Daniel y de los documentos que su hijo había guardado como seguro durante todos esos años, y juntos comenzaron a diseñar una estrategia. Luego llamó a un periodista de investigación que conocía desde hacía años, un hombre que había ganado premios por destapar escándalos de corrupción y que no le tenía miedo a nadie. Le dio acceso exclusivo a la historia, con la condición de que esperara su señal antes de publicar, y finalmente, cuando todo estaba en su lugar, llamó a la policía. La caída de Ricardo Villanueva fue espectacular y absoluta. Fue arrestado en su casa de campo en Toledo mientras desayunaba, delante de su nueva esposa y sus 2 hijos pequeños, ajeno a que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Las pruebas que Daniel había recopilado durante todos esos años, combinadas con la investigación que Carmen financió, fueron suficientes para enviarlo a prisión por décadas. Lavado de dinero, asociación con organización criminal y, tras una investigación más profunda, complicidad en el asesinato de su propio hijo. Ricardo nunca confesó haber ordenado la muerte de Daniel, pero las pruebas circunstanciales eran abrumadoras. El conductor que atropelló a Daniel era un conocido sicario que había trabajado para los mismos narcotraficantes con quienes Ricardo hacía negocios. El coche utilizado fue encontrado quemado en las afueras de Oviedo, pero los forenses lograron recuperar ADN que lo conectaba con personas del círculo de Ricardo. El juicio fue uno de los más mediáticos en la historia reciente de España. Carmen testificó durante horas, contando la historia de su hijo, leyendo fragmentos de la carta que Daniel había escrito en su lecho de muerte. El jurado no tardó en llegar a un veredicto. Culpable en todos los cargos. 40 años de prisión. Los largos meses que siguieron al juicio mediático y la condena de Ricardo fueron simultáneamente los más difíciles, los más agotadores emocionalmente, los más desafiantes, pero también paradójicamente los más sanadores y transformadores de toda la vida de Carmen Villanueva. Miguel, aquel niño pequeño y asustado que había encontrado llorando desconsoladamente en una fría estación de tren en una noche lluviosa de diciembre, era ahora oficialmente y legalmente su nieto reconocido ante la ley, tras un proceso de adopción formal que los mejores y más caros abogados de familia que el dinero de Carmen pudo contratar lograron acelerar considerablemente dadas las circunstancias absolutamente excepcionales y extraordinarias del caso, que había captado la atención de todos los medios de comunicación del país. Pero convertir a un niño profundamente traumatizado y marcado por el dolor en parte funcional y feliz de una nueva familia era muchísimo más complicado, difícil y delicado que simplemente firmar documentos legales en un juzgado y pagar a abogados para que resolvieran los trámites burocráticos,
Miguel sufría pesadillas horribles y aterradoras casi todas las noches sin excepción. Sueños vívidos y angustiantes en los que su padre moría violentamente una y otra vez en diferentes escenarios, mientras él, paralizado e impotente, no podía hacer absolutamente nada para salvarlo por más que gritara y llorara. Tenía también frecuentes y severos ataques de pánico cuando escuchaba coches acelerando bruscamente en la calle, un eco traumático del terrible accidente de atropello que había destrozado completamente su pequeño mundo infantil. Y tenía además una desconfianza profunda e instintiva hacia todos los adultos, sin excepción. Una gruesa coraza protectora emocional que había construido inconscientemente, después de perder primero a su madre María por el cáncer y luego a su amado padre Daniel, en el espacio de apenas 3 años devastadores. Carmen contrató inmediatamente a los mejores y más reconocidos psicólogos infantiles especializados en trauma de toda España, profesionales de primer nivel, que cobraban fortunas por sus servicios, pero que Carmen pagaba sin pestañear, porque la salud emocional de su nieto no tenía precio. Pero más importante y más efectivo que cualquier terapeuta profesional, resultó ser la propia presencia constante, cariñosa, paciente e incondicional de Carmen en la vida cotidiana de Miguel. Por primera vez en muchas décadas de trabajo obsesivo y horas interminables en la oficina, Carmen tomó la valiente y difícil decisión de reducir drásticamente sus extensas horas de trabajo en la empresa. Delegó la gestión diaria de la empresa a un equipo de confianza y se dedicó a lo que debería haber sido su prioridad desde el principio: su familia. Aprendió pacientemente a cocinar los platos favoritos de Miguel, como la tradicional tortilla de patatas española bien jugosa y las deliciosas croquetas caseras de jamón, exactamente como las que hacía su difunta madre María en aquel pequeño pueblo de Asturias. Aprendió también a ver emocionantes partidos del Atlético de Madrid junto a Miguel, sin aburrirse ni mirar el reloj. A entender completamente las reglas del fútbol y a celebrar los goles con la misma pasión que su nieto. Aprendió a leer cuentos antes de dormir con voces diferentes para cada personaje, algo que nunca había hecho ni siquiera con Daniel, porque siempre estaba demasiado ocupada trabajando. Y lentamente, muy lentamente, Miguel comenzó a sanar. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Los ataques de pánico se espaciaron. Y un día, 6 meses después de aquella noche en la estación, Miguel la llamó abuela por primera vez. No abuela Carmen, ni señora, ni ninguna de las fórmulas formales que había usado hasta entonces. Solo abuela, dicho con naturalidad mientras le pedía que le pasara la sal durante la cena. Carmen tuvo que disimular las lágrimas que le brotaron de los ojos, fingiendo que le había entrado algo, mientras se giraba hacia la cocina para recomponerse. Un año después de aquella noche lluviosa en la estación de Atocha, Carmen Villanueva estaba sentada en la terraza de su nueva casa en San Sebastián, mirando cómo el sol se ponía sobre el mar Cantábrico, mientras Miguel jugaba en la playa con el perro que habían adoptado juntos, un Golden Retriever llamado Campeón, que el niño había elegido él mismo en la protectora de animales. Habían dejado Madrid 3 meses atrás. La ciudad tenía demasiados recuerdos, demasiadas sombras del pasado. San Sebastián era un nuevo comienzo, una ciudad hermosa junto al mar donde nadie los conocía, donde podían construir una nueva vida sin el peso del apellido Villanueva y el escándalo que lo acompañaba. Carmen había vendido su participación mayoritaria en la cadena de supermercados a un fondo de inversión internacional. El dinero, más de 500 millones de euros, lo había dividido en 3 partes. Un tercio fue a un fideicomiso para Miguel, que no podría tocar hasta cumplir 25 años. Otro tercio fue a una fundación que Carmen creó en memoria de Daniel, dedicada a ayudar a familias que buscaban a seres queridos desaparecidos. Y el último tercio era más que suficiente para que Carmen y Miguel vivieran cómodamente el resto de sus vidas sin tener que trabajar nunca más. Pero Carmen no estaba ociosa. Había encontrado un nuevo propósito, uno que tenía más significado que cualquier éxito empresarial. Trabajaba como voluntaria en una organización que ayudaba a niños huérfanos y abandonados,
utilizando su experiencia y sus contactos para conseguir recursos y mejorar el sistema de protección de menores en España. Era un trabajo que no pagaba nada en términos de dinero, pero que la llenaba de una satisfacción que ningún balance positivo le había dado jamás. Y luego estaba Antonio. Antonio era el dueño de una pequeña librería en el casco antiguo de San Sebastián, un viudo de 60 años con 2 hijos adultos y una pasión por la literatura que era contagiosa. Carmen lo había conocido cuando entró en su tienda buscando libros para Miguel, que habían comenzado a hablar de novelas y de la vida y del dolor de perder a alguien y de la alegría de encontrar a alguien de nuevo. No era un romance apasionado como los de las películas, era algo más tranquilo, más profundo, una conexión entre 2 personas que habían vivido lo suficiente para saber que el amor verdadero no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega con una taza de café compartida y una conversación sobre libros mientras llueve afuera. Aquella tarde, mientras el sol terminaba de hundirse en el mar y Miguel corría hacia ella con Campeón ladrando alegremente a su lado, Carmen pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había encontrado. Había perdido a su hijo. Ese dolor nunca desaparecería completamente. Siempre habría un hueco en su corazón donde Daniel debería estar. Pero había encontrado a su nieto. Había encontrado la verdad. Había encontrado justicia. Y había encontrado, después de tantos años de soledad y trabajo obsesivo, algo parecido a la paz. Miguel llegó a la terraza jadeando y feliz, con arena en el pelo y sal en la piel, y se sentó junto a ella para ver los últimos rayos del sol desaparecer en el horizonte. La abuela le pasó el brazo por los hombros y lo atrajo hacia ella en un abrazo que no necesitaba palabras. A veces, pensó Carmen, las historias más hermosas no comienzan con había una vez. A veces, comienzan con un niño llorando en una estación de tren y una mujer que decide detenerse. Si esta historia te ha recordado que a veces detenerse puede cambiarte la vida, que la familia se encuentra en los lugares más inesperados y que nunca es tarde para sanar las heridas del pasado, deja una pequeña huella de tu paso aquí abajo. Un gesto sencillo que significa mucho para quien crea estos relatos con el corazón. Y si has llegado hasta el final, si has elegido acompañar a Carmen y Miguel desde la soledad de un andén hasta la paz de un atardecer junto al mar, entonces esta historia ahora también vive en ti. Porque las historias más poderosas no hablan solo de riqueza o de justicia. Hablan de niños que esperan en estaciones frías a que alguien se detenga, de madres que nunca dejan de buscar, aunque no sepan qué es lo que buscan, y de segundas oportunidades que llegan cuando menos las esperas.